Muy buena noche a todas y a todos, gracias por acompañarnos en una transmisión más. En esta semana no tenemos una clase tradicional, una clase con diapositivas o pizarrón como estamos acostumbrados, sino que obviamente por temas navideños quisimos organizar una cuestión muy especial para todos y todas ustedes. Una cuestión que es muy socorrida por abogados y abogadas, temas penales por supuesto. Y quiero hacerles mención, si no han visto la publicidad, de que esta sesión es una mesa de diálogo, una mesa de estudio en donde vamos a tener a diferentes personalidades del derecho, y no solamente desde el ámbito de diferentes personas, sino diferentes funcionarios que vienen a nutrir una sesión muy especial que hemos preparado para todas y todos. Y antes de comenzar a presentar a nuestros invitados, quiero presentar a una organizadora que sin ella no hubiera sido posible traerles este evento. Ella es la licenciada Karen Ávila, ya la recordarán de proyectos anteriores, de participaciones como Caníbal, de participaciones como foros internacionales de violencia en contra de la mujer y el grupo familiar. Ella es la licenciada Karen Ávila y le damos la bienvenida. Licenciada, ¿cómo está? Muchísimas gracias por su apoyo y coordinación para la sesión de esta noche. Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Al contrario, les gusto siempre estar aquí compartiendo un poco de conocimiento y más que nada, pues poder arribar en cuanto a las diferencias y las diferentes perspectivas que tienen los abogados litigantes en este tema tan importante. Correcto, licenciada, muchísimas gracias. Yo aprecio mucho, hay que decirlo públicamente, la licenciada fue quien tomó la iniciativa de poner este tema sobre la mesa, se me hizo bien interesante. A quien no lo sepa, la licenciada y su servidor colaboramos en algunos temas familiares, penales, entonces de su experiencia nació la idea de este debate y por supuesto tuvo a bien conseguir a los ponentes más calificados, a los ponentes que creemos que van a aportar muchísimo desde su óptica multifacética que tienen, como ya mencionamos, y es que a continuación les vamos a referir precisamente de quiénes se tratan y podrán entender el porqué de esta mención. Entonces, licenciada, gracias por la propuesta del tema, gracias por la organización y coordinación con nuestros ponentes. Vamos a dar inicio, si me lo permite entonces, a esta ponencia y le pediría de favor que mostremos en pantalla a los invitados y nos los pueda presentar, licenciada Karen, si nos hace favor. Vamos allá agregando a nuestros ponentes. Si nos hace favor de presentarnos a cada uno, le agradecería muchísimo. Claro que sí. Les presento primeramente a la parte técnica, que es el licenciado Mario Alfredo Castillo Sahún, abogado penalista postulante activo. ¿Cómo se encuentra el licenciado Mario? Muy bien, buenas noches, un gusto. No se preocupe, lo que se logra reactivar. Si gusta, licenciada Karen, presentamos a nuestro segundo ponente. Claro que sí, tenemos también al comandante, el licenciado Juan Carlos García González. De igual forma agradecemos su presencia el día de hoy. Licenciado, ¿cómo se encuentra? Muy buenas noches, maestra Karen Ávila. Muy bien, agradecido de la invitación. Su señoría, buenas noches. Señores abogados, muy buenas noches, a sus órdenes, muchas gracias. Gracias. Y por otro lado también tenemos al juez de control, su señoría Juan Miguel Juárez. De igual forma, agradeciendo su comparecencia el día de hoy. ¿Qué tal, Karen? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación, gracias por la oportunidad de compartir un poquito esta plática, agradeciendo al licenciado Mario Alfredo, agradeciendo al comandante Juan Carlos y a nuestro presentador Roy, con mucho gusto, aquí para servirles. Muchísimas gracias, es un placer contar con la presencia de todas y todos ustedes. Va a ser un tema bien interesante porque, como ya mencionamos, se da en materia penal y pues de la mención aquí que nos hace la licenciada Karen, pues tenemos a la parte obviamente del abogado postulante, a la parte de un agente de la policía y la parte de un juzgador. Es muy interesante el conocer la perspectiva de tres servidores públicos, de obviamente un particular como es un abogado postulante en estos temas, pero vemos las tres caras de una figura bien interesante que es la detención. Y por ahí vamos a empezar, licenciada Karen, de favor, si nos puede dar la introducción al tema de la detención y dar inicio a la mesa de diálogo, le agradeceré muchísimo. Claro que sí, licenciado. Pues bien, sabemos que en materia penal existen diferentes criterios en cuanto a la detención. Es decir, nosotros cuando presentamos una audiencia inicial
muy precisamente en el apartado de un control de detención, existen 3 supuestos que los jueces llegan a tomar en cuenta. El cómputo de las 48 horas se va a tomar en cuenta desde el momento en el cual se realiza la detención. Otro, desde el momento en el cual se pone a disposición al indiciado, o bien el otro, en el momento en el cual se emite el acuerdo de retención. Ese es el punto medular de nuestra mesa de debate, pero para nosotros puede llegar a este punto medular, primeramente atendiendo a que el público hoy aquí presente hay desde licenciados en Derecho, estudiantes o bien personas que no tienen amplio conocimiento en este tema. Entonces, para nosotros, al llegarnos a este tema, vamos a explicar primeramente qué es una detención y quién puede realizar esta detención. Y qué mejor persona que nos pueda brindar ese tipo de información que el comandante. Adelante, Juan Carlos. Sí, muchas gracias. Bueno, la detención, de acuerdo al artículo 16 constitucional, que ustedes, abogados, expresarán mejor que yo, la puede tener cualquier persona en flagrante delito y posteriormente la tiene que ser entregada a la policía para que sea puesta a disposición, en su caso, del agente del Ministerio Público o el juez que lo requiera. De la ley que regula el uso de la fuerza tenemos una definición. Lo que utilizamos nosotros policías, entre los ordenamientos, por supuesto, el mayor la Constitución, y en particular lo que utilizamos, circulares, acuerdos del señor procurador, leyes, ley orgánica, el reglamento, manual operativo de la policía y la ley que regula el uso de la fuerza. En su artículo 2, fracción 5, dice: detención es la restricción de la libertad de una persona por la policía con el fin de ponerla a disposición de la autoridad competente. La detención se presenta en el cumplimiento de una orden de aprehensión, de arresto o, en su caso, por flagrancia, a petición de parte ofendida o cualquier otra figura prevista por las leyes aplicables. Ahondando un poco, nosotros como policías, bueno, cualquier persona puede detener en flagrante delito. Nosotros como policías, cualquier corporación, cualquier institución, tiene que observar, por supuesto, todo lo que marca la ley. Como lo mencioné, desde la Constitución, los códigos, circulares, leyes, reglamentos, y hacerlo de una manera metódica. No sé si debo entrar ya en materia de lo que es la detención. Voy a comenzar un poquito con lo que es detención en flagrante delito. Toda detención, ya sea en flagrante o en cumplimiento de una orden ministerial o judicial, requiere primeramente el control de la persona, limitar sus movimientos físicos, detenerlo, ya no permitirle un libre deambular. Físicamente es la detención material. Todo es con un fin, todo está justificado, todo está legalmente justificado. En flagrante delito, supuestos y requisitos marcados en el artículo 146 del Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros, en la ley orgánica, el 132 nos faculta, y son nuestras obligaciones, de tener nosotros como garantes, como policías. Una vez que se detiene en flagrante delito, voy a ser un poco práctico. Detenemos a la persona, le limitamos los movimientos físicos, hacemos una revisión para cualquier indicio que podamos también localizar o cualquier peligro que podamos tener. Inmediatamente tenemos que informarle el motivo de su detención. Y dentro del motivo de su detención, tenemos que hacerle la lectura de sus derechos. ¿Por qué se le está deteniendo? ¿Cuál es el motivo? ¿A dónde va a ser trasladado? ¿Que tiene derecho a permanecer en silencio? ¿Tiene derecho a declarar con su abogado particular o defensor? Si no lo tiene, el Estado se lo tiene que proporcionar, un defensor de oficio. De igual manera, tiene derecho a que se le comunique a algún familiar o persona de confianza el motivo, hacia dónde va a ser trasladado y en todo momento el lugar en el que va a ser custodiado. El que debería ser el primero, a mi muy particular punto de vista, es que se le considere inocente desde ese momento hasta que se determine lo contrario.
En caso de ser extranjero, se le tiene que notificar al consulado para que se le brinde la atención correspondiente. De igual manera, si requiere un intérprete o traductor, se lo tiene que proporcionar al Estado. Y nuevamente informar que tiene que ser presentado ante el Ministerio Público o juez de control según sea el caso, inmediatamente después de ser detenido o aprehendido. También, si la persona es adolescente, se le tienen que informar otros derechos, que tiene que permanecer en un lugar distinto al de los adultos, tiene derecho a un trato digno y de conformidad con su condición de adolescente, y que tiene derecho a que la autoridad informe sobre su detención a la Procuraduría Federal o local de protección de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Una vez que se leen sus derechos, lo que corresponde de acuerdo a la legislación es hacer el Registro Nacional de Detención. En el Registro Nacional de Detención, de igual manera, esta capacitación para nosotros viene desde 2020. Desde 2020 nosotros cada policía tiene un usuario y una contraseña para realizar el correcto Registro Nacional de Detención. Son 4 apartados principales. El primero es el usuario contraseña. Regularmente todos los policías ya lo tenemos en el teléfono, porque tiene que ser de manera inmediata. De acuerdo repito, es algo sin ningún otro contratiempo, ¿sí? Entramos al apartado de los delitos, porque también está de faltas administrativas. El siguiente apartado es el registro. Solicitamos un registro nuevo. Está pendiente, finalizado y sin finalizar. Datos de quién realiza la detención, información de la detención, el fuero, la fecha, la hora, la justificación de tiempo si es que fuera el caso, si tenemos que justificarlo, por supuesto el lugar de la detención, el motivo. Debemos de dar una breve reseña de la detención, hacia dónde lo vamos a llevar, una breve descripción de la ruta que vamos a tomar. Continuamos guardando el evento y damos la información general del detenido, por supuesto sus datos generales. Tenemos que dar una descripción física, informar si fue su deseo proporcionarnos un contacto para que alguien tenga conocimiento de su detención, y finalmente los datos de quien realiza la detención. Una vez que hacemos todo esto, el Registro Nacional nos da nuestro número de registro. En todo esto nosotros estamos ya camino a la sede ministerial, de acuerdo a lo que el señor procurador ha dicho en los respectivos circulares y acuerdos. Tenemos que aproximarnos a la sede ministerial más próxima, precisamente por la cuestión de los tiempos. Tenemos que pasar al médico. Una vez que lo tenemos certificado, acudimos con el señor agente del Ministerio Público para informarle y se pueda iniciar la carpeta de investigación. Eso es a muy grosso modo. Tenemos que llevar el registro de la hora de la detención, la hora de la lectura de derechos, que es casi inmediata, hora y número del Registro Nacional de Detención, y al mismo tiempo casi estamos haciendo también otro reporte. Cada institución tiene que hacer un reporte. Nosotros lo hacemos, la Policía de Investigación de la Ciudad de México, a nuestro centro de mando. Le damos de igual manera casi todos los datos que dimos en el Registro Nacional y nos van a dar otro número. Estos 2 números son los que nos va a pedir inmediatamente el señor agente del Ministerio Público cuando ya estemos en la sede para poder iniciar la carpeta de investigación. Se hace la puesta a disposición y tenemos que comparecer también ante el agente del Ministerio Público, quien va a determinar de legal o no legal la detención. Una vez que nos da la custodia, entregamos al detenido a los compañeros y continuamos con el resto de los actos de investigación. Bien, perfecto, comandante. Y en relación a lo que nos acaba de comentar, esta pregunta va muy enfocada a su señoría. ¿Qué pasaría, su señoría, si conforme a las formalidades y los requisitos que acaba de contemplar el comandante, usted esté en un supuesto en el cual llegara ante su sala de oralidad un asunto en el cual una persona común y corriente que no tiene
algún cargo de servidor público, no es agente, no es policía preventivo, no es nada. Detiene a una persona, atendiendo a lo que acaba de comentar el comandante, con fundamento en el artículo 16 constitucional, sexto párrafo, que indica que cualquier persona puede realizar la detención. Si le llegara este supuesto y a lo mejor esta persona tardó en dar aviso a la noticia criminis dentro de sus estándares, ¿cómo lo podría tomar en cuenta para poder calificarla de legal o de ilegal? Bueno, primero que nada es bastante sui generis, nunca se ha presentado un caso que yo tenga memoria como tal. Obviamente nuestra Constitución y el Código Nacional de Procedimientos Penales son muy tajantes. ¿Quién puede proceder a la detención de una persona ante probablemente la comisión de un hecho que la ley señala como delito? Pues es cualquier persona, o sea, eso me queda perfectamente claro. En este caso, el artículo 147, pues nos menciona que cuando se detenga una persona, pues esta tendrá que ser llevada a la autoridad más próxima. En este caso, bueno, considerando el tema de un juzgador. Bueno, evidentemente el supuesto es que me llegue una persona, probablemente traiga a una persona detenida, obviamente sometida, ya privada de su libertad, y pues de manera muy coloquial, disculpe, señor juez, esta persona, por ejemplo, me encontré robando, se metió a mi casa y me estaba robando. Le puse unos catorrazos, ya lo traigo dominado y pues quiero justicia. En primer lugar, lo que yo voy a recomendar no es un secreto, ni tampoco tendría que ser un tema de sospechosismo, pues obviamente es indicarle que la autoridad competente para realizar esta detención, pues pueden ser los elementos policíacos. Para no generar confusión, bueno, yo trabajo en el estado de Zacatecas, dependerá de cada estructura administrativa y de gobierno los tipos de policías que se manejen. Nosotros en nuestro sistema policial tenemos policías de investigación, policías preventivas, policías de proximidad, muchas de ellas con y otras sin capacidades para procesar. Entonces, pues, obviamente, se tiene que pensar obviamente en que la autoridad próxima más, pues es un elemento de la policía preventiva, una policía de proximidad, que son las que aquí generalmente utilizamos. Cabe señalar que el aspecto en mi caso es un poco diferente, porque el tipo de infraestructura que nosotros manejamos, llamamos casas de justicia, y nuestros juzgados de control son contiguos a las instalaciones del Ministerio Público y también los de la Policía de Investigación, entonces prácticamente están a un lado de la puerta. Obviamente, quiero mencionar que si en este caso una persona se presenta con un detenido, en este punto, yo de manera objetiva y leal, aplicando las reglas del Código Nacional de Procedimientos Penales, al ya intervenir en una, digamos, asesoría a una persona que probablemente pudo haber sido víctima de un delito, pues obviamente ya estaría impedido para conocer de las posteriores audiencias. Por lo menos yo como juez ya tengo uno de los motivos de excusa para ya no intervenir en el control de la legalidad de la detención de esta persona. Pero bueno, esas son las circunstancias, este es el tema de infraestructura y por lo menos la forma en la que yo manejo. Obviamente, pues somos autoridad, las personas no están obligadas a conocer en realidad el mecanismo cuál se debe seguir de legalidad, pero pues obviamente pues tenemos que atender estas circunstancias y pues lo único que haríamos nosotros en nuestro caso, pues obviamente sería remitirlos con la policía de investigación, que en nuestro caso es contigua. A mí me queda siempre la policía de investigación, a los juzgados de control en la entidad donde yo resido, pues son siempre unidades contiguas, siempre están a menos de un minuto caminando de nuestras instalaciones. Pero en ese sentido, pues bueno, yo ya intervenir como una especie de persona que da alguna asesoría, de remitirlo a la persona, pues bueno, yo ya tendría motivos para excusarme y ya no atenderla.
pero pues ahora sí que es muy, muy sui generis en este caso. Atendiendo lo que acaba de comentar el comandante y su señoría, usted en su praxis, ¿cómo ha determinado este tipo de cuestiones en cuestión de defensa? ¿Cómo ha podido debatir el que persona sea correcta o no para poder realizar ese tipo de debatir en una audiencia inicial para que se califique de ilegal, atendiendo a que esta persona no tiene los lineamientos, no tiene los requisitos, desde un inicio no está dando lectura a derechos? ¿Cómo podría compartirnos este punto de vista, licenciado Mario? Hay que remitir al artículo 16 constitucional y al 146 también del Código Nacional de Procedimientos Penales, en los cuales nos dicen las circunstancias de flagrancia o el momento en que se encuentra detenida la persona. Yo como defensor argumento por lo regular varias tesis, entre ellas la tesis 2024-749, que es una tesis aislada, que también es la detención en flagrancia. La otra de ellas es la tesis... Entonces son algunas tesis que yo manejo para poder argumentar la flagrancia y la detención. Aquí hay algo muy importante. Para muchos juzgadores que siguen a rajatabla las circunstancias, me han argumentado una tesis de 2003, en la cual dice que las 48 horas para registrar la detención se aplican a partir en que el imputado es puesto a disposición del Ministerio Público. Pero esta tesis de 2003 creo que ha sido actualmente superada precisamente porque la reforma al código, bueno, a la forma de ejecutar las cuestiones penales de 2011, pues realmente viene a dar un giro totalmente diferente a lo que se practicaba en el sistema penal inquisitorio, ¿no? Y nos da ahora la entrada al sistema penal acusatorio, en el cual bien nos delimitan también, no existían tan claros los procedimientos, los procesos, los registros que se tienen que realizar anteriormente en el inquisitorio. Ahora en el nuevo sistema, el 146, 147, 149 nos dicen claramente, el 146 nos determina los tres tipos de flagrancia que pueden existir. El primero, que es el natural, agarrando exactamente en el momento, así como dicen coloquialmente, en las manos, en la masa a la persona. Ese es el primer punto flagrante. El segundo, que sea perseguido de manera interrumpida, de forma material y de manera interrumpida por los policías. Esto es una flagrancia alterna a la original, que es la natural de agarrar a la persona exactamente en el momento en que comete el delito. Y la otra es a través de una orden, por ejemplo, de cateo, que tiene que ser totalmente específica, indicando qué se va a buscar, cómo se va a buscar y qué es lo que realmente vas a querer encontrar en esa orden de cateo. Si ya en ese momento, por ejemplo, si tú vas a buscar documentos o algunas, por ejemplo, pues pasa mucho en algunos, en Iztapalapa me pasó una vez, donde llega la policía de investigación buscando autos robados y de repente encuentran que ahí venden droga. Entonces ahí también se presenta la flagrancia en ese momento en cuanto a la venta de narcóticos, más no porque va fundamentado y va autorizado por un juez de controles de cateo. Ese es el tercer tipo de flagrancia. Estos dos tipos de flagrancia nos los permiten debido a que pues es muy difícil detener a la persona en el momento en que está realmente cometiendo el hecho, en el momento flagrante, en el momento instantáneo en el que lo está realizando. Es por eso que el legislador y los legisladores y el Poder Judicial se han abocado a la tarea de, primeramente el legislador de poner estas dos opciones más, que son la persecución material e inmediata y a través de cateo. A mí, algunos jueces aquí en la Ciudad de México, como bien comentaba, me argumentan esa tesis de 2003, que las 48 horas cuentan a partir en el que se pone a disposición. Pero yo haciendo una comparativa, un estudio del artículo 16 constitucional, el 147 y el 149 del Código Nacional de Procedimientos Penales, me permiten ver que la detención debe ser de manera inmediata informar al Ministerio Público. Inmediata no dice 30 minutos, 1 hora, 40 minutos, 50 minutos, no dice realmente en qué momento, se dice inmediatamente se tiene que realizar las detenciones, inmediatamente informarle al detenido sus derechos, inmediatamente informar al Ministerio Público, lo cual me he topado con algunas circunstancias donde los policías aprensores ni le leen los derechos al imputado, únicamente le dan un formato para que lo llene, no le dicen o no le argumentan, lo pasean durante una media hora
y posteriormente suben el Registro Nacional de Detenciones durante esa media hora. He llegado a las audiencias argumentando que la tesis de 2013 es obsoleta, que hay una tesis ya de la Suprema Corte por jurisprudencia donde indica los casos de flagrancia por señalamiento, y esto indica que debe ser a partir del momento, como bien mencionaba el comandante Juan Carlos, el momento en que ellos detienen a la persona, en ese momento ya la persona no puede moverse, entonces en ese momento está privada de su libertad, ya se le vulneró su derecho a la libertad personal. Posteriormente, y ya argumentando esto con los jueces, me he topado con jueces que sí dicen, efectivamente, la flagrancia ya transcurrió en el momento en que lo detuvieron a partir, por ejemplo, de las 3 de la tarde, y no subieron el Registro Nacional de Detenciones. También hay otro lineamiento que se publicó en el Diario Oficial. Son los lineamientos para el funcionamiento, operación y conservación del Registro Nacional de Detenciones. En su apartado 11º, en el inciso A, en el antepenúltimo renglón, dice que el registro inmediato deberá ser capturado dentro de un término de máximo de 5 horas. Ahí sí nos determinan 5 horas para poder subir el Registro Nacional de Detenciones, pero prácticamente casi nadie me ha argumentado esta parte. Por eso creo que es importante que un litigante en derecho o un postulante en el derecho penal debe de justificar el por qué el término de las 48 se empieza a partir de su detención de la persona, y no puede ser, y lo único que se puede subir posteriormente en un transcurso no mayor a 5 horas es el Registro Nacional, pero se debe de dar inmediatamente notificación al juez de que la persona se encuentra detenida. Eso es lo que yo me encuentro actualmente en algunas circunstancias o en algunos asuntos que he llevado, donde el juez cuenta a partir que se le pone a disposición el imputado las 48 horas, pero estrictamente conforme al 147 que dice material inmediatamente debe de ponerse a disposición del Ministerio Público, no se cumple. Entonces, para mí, mi postura sería que las 48 horas cuentan a partir, como mencionaba el comandante, a partir de que la persona está vulnerado su libre tránsito y su libertad personal. Eso es lo que yo podría aportar. Gracias, licenciado Mario. Muy interesante la postura, y me gustaría tomar dos puntos importantes aquí. Una, si nos podría hacer favor de repetirnos las tesis que mencionó. Por ahí fue cuando se distorsionó el audio. Por aquí la audiencia nos está pidiendo de favor si nos puede volver a mencionar esas tesis que nos refería. La principal es la jurisprudencia con número registro digital 20-17-234. El título es Detención en flagrancia. Se actualiza así inmediatamente después de que el sujeto activo cometió el hecho delictivo. Se le persiguió materialmente sin interrupción alguna por medio del monitoreo de las cámaras de seguridad pública instaladas en lugar del evento. Legislación aplicable para la Ciudad de México. Esa es una. La otra, que es una tesis aislada con detención en flagrancia. Requisitos para que se actualice cuando la policía advierte hechos delictivos por medio de cámaras de vigilancia de un centro de monitoreo de seguridad pública con registro digital 20-24-749. Eso es una tesis aislada. Y la tercera es la 20-20-967. Las dos últimas son tesis aisladas y las robustezco yo con la que me mencioné el primer término, con la tesis jurisprudencial. De acuerdo, le agradecemos mucho, licenciado Mario. Y la segunda cuestión que nos gustaría conocer es esta cuestión de la puesta en disposición de manera inmediata, y que usted daba por ahí el ejemplo, ¿no? De que se lo llevan a pasear media hora, una hora antes de remitirlo con la autoridad correspondiente. ¿Qué impacto tendría realmente en una defensa penal? Es decir, yo voy representado al imputado, al detenido en este caso, y pues él me refirió, oye, ¿sabes qué? Me detuvieron y me estuvieron por ahí paseando, interrogando, me aplicaron las tácticas de interrogatorio que no dejan marca. ¿Qué impacto verdadero tendría esto y cómo podemos hacerlo valer para obtener, por ejemplo, una detención calificada de ilegal? Yo por lo regular leo la carpeta de investigación, leo el informe policial homologado, que es del primer respondiente, y ahí nos dice la hora en que detienen a la persona o al imputado, y posteriormente inmediatamente checo el Registro Nacional de Detenciones. Y por lo regular
empiezo a comparar en el momento en que lo detienen, el momento en que suben el Registro Nacional de Detenciones, y me he encontrado con que hay espacios de media hora, de 15 minutos, de una hora, en lo que lo pone a disposición. Yo lo que refuto, lo que comento, o lo que mi puesta ante los jueces es, las 48 horas cuentan a partir en que el primer respondiente lo detiene. Posteriormente, si hacen el Registro Nacional de Detenciones supongamos que lo tienen a las 3, y el Registro Nacional de Detenciones lo hacen a las 4 de la tarde, pues ya no es inmediatamente, ya hay una hora de diferencia. Entonces, en esa hora, ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Ahí es donde entra la duda razonable realmente, ¿no? Ahí es donde dice, le digo, pues aquí hay un momento de una hora que no sabemos si lo golpearon, si lo torturaron, si lo pasearon, si le aplicaron algunas técnicas, como dices, de interrogatorios, esas que no dejan huella. Y es lo que yo busco, esos espacios para poder argumentar ante el juez de control que los 48 horas contaban a partir de las 3 de la tarde, no de las 4 de la tarde que ellos dieron el Registro Nacional de Detenciones. Por lo tanto, si a mí me señalan una audiencia a las 4 de la tarde y la comparo que el primer respondiente lo hizo a las 3 de la tarde, inmediatamente ya le estoy dando a entender o le doy luz al juez, le digo, señoría, aquí hay un lapso de una hora que no me están argumentando y no me están justificando, como bien también lo mencionaba mi comandante, ¿por qué lo mantuvieron durante una hora sin subir el Registro Nacional de Detenciones? ¿Qué pasó durante esa hora? Y algunos ya en audiencias de juicio, algunos policías me comentan que porque no estaba en ese momento funcionando el Registro Nacional, que porque había tráfico, o sea, empiezan a argumentar ya otras cosas, y entonces hay jueces que sí me lo dan y me dicen, ok, cuenta a partir de la detención, y a mí me lo pusieron a disposición a las 4 de la tarde, y esto fue a las 3, y ordenan la inmediata libertad de la persona. E incluso, por ahí escuchaba un juez que ha otorgado libertades hasta con 1 minuto, ¿no? Que se lo pone a disposición. ¿No? Porque bueno, este juez lo escucha, dice, es que para mí empiezan a partir de en que lo detienen hasta que a mí me lo ponen a disposición. Y ponerlo a disposición es hasta que lo entregan ya al reclusorio, no antes. Y de ahí, ya que lo ponen en el reclusorio y me lo paso en audiencia, él ya concatena las horas, pero atendiendo, donde ya en la audiencia de control de detención, argumento que hora, ¿dónde quedó? ¿Qué pasó? Y ahí los policías incumplieron. Por lo tanto, primero es violatorio de la Constitución, conforme al artículo 1, fracción 1 y 3, ¿no? Ya están violando todos sus derechos. Segundo, también es violatorio del Código Nacional de Penales, que también argumentan estas circunstancias, y lo concateno con la Convención Americana y con algunas jurisprudencias también de la Corte Interamericana, para poder darle mayor sustento, pero siempre argumentando la reglamentación o legislación interna y reforzando con las convenciones o con las sentencias de la Corte Interamericana. Porque también me ha tocado que hay jueces que me dicen, bueno, usted está argumentando primero la legislación internacional, pero no está por arriba de la Constitución. Entonces, por lo tanto, no aplica. Entonces, mi táctica es iniciar primero por el 16, por el 146, por el Registro Nacional de Detenciones, el artículo 7 y el 21 también menciona que es inmediatamente, y para reforzar esto, la Convención Americana de Derechos Humanos, el artículo 7, el apartado 7, el artículo 7 menciona que también es el derecho a la libertad. Entonces ya hay una flagrancia totalmente, tanto a la Convención como a la Constitución, pero primeramente a la Constitución y posterior a la Convención, para que no exista esa diferencia por parte del juzgador de decirme que no están por encima, aunque ahora ya ha habido muchos juzgadores que ya son más garantistas y sí lo aplican, que están a nivel constitucional, y también incluso argumento el 133 de la Constitución Política de los Estados Mexicanos, que dice que las leyes, la Constitución, las leyes y los tratados que estén de acuerdo a ella son Constitución, son parte de la Carta Magna y del Estado mexicano. Entonces ya incluso en 133 ya no es una diferencia si hay jerarquía entre una Constitución y un tratado internacional, y más si atiendo el principio pro persona, ¿no? Entendido, licenciado Mario, muchísimas gracias por su aportación. Licenciada Karen, por favor apóyenos con el siguiente punto a tratar y a quién vamos a dirigir el planteamiento, de favor. Viendo lo que acaba de referir el licenciado Mario, es esta interrogante mía tan importante, y creo que los
abogados penalistas aquí presentes en esta audiencia no me van a dejar mentir. Muchas de las veces al nosotros ingresar a una sala de oralidad, siempre tenemos este interrogante. Cuando tenemos bases fuertes y sólidas para poder debatir en cuanto al control de detención, porque tenemos la certeza de que se va a calificar de ilegal, siempre nos preguntamos como abogado postulante penalista, ¿me tocará un juez constitucionalista, garantista, o me va a tocar un juez en donde no va a tener en cuenta todos los criterios y argumentos que nosotros vayamos a manifestar? ¿Por qué? Porque sabemos que muchas de las veces, como referí en un inicio, los jueces tienden a tomar en cuenta el cómputo de las 48 horas en el momento en el cual los policías detienen a aquella persona. Otros lo toman en cuenta en el momento en el cual lo ponen a disposición a la agencia del Ministerio Público, y otros lo toman en cuenta en el momento en el cual se emite el acuerdo de retención. Entonces, nosotros entramos con miedo. ¿Miedo por qué? Porque nosotros tenemos toda la certeza y queremos debatir. Y obviamente creemos que nos asiste la razón. Pero si nuestro juez de control que nos va a tocar para que vaya a direccionar la audiencia no es garantista y no lo toma en cuenta, ¿por qué? Porque a lo mejor es un caso mediático, sinceramente, hablándolo ya en extremos, es un caso mediático en el cual no le conviene que esta persona quede libre. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un caso de esos famosos. Entonces dicen, no le voy a dar la razón. A ver si nos puede platicar más al respecto, su señoría, en cuanto a lo mejor sus estándares, por qué lo manejan de esa forma, o a lo mejor no son todos los jueces, nada más ciertos jueces en cuanto al sistema garantista y constitucionalista que acaba de referir el licenciado Mario. Ok, gracias, licenciada Karen. Bueno, esta discusión obviamente relacionada con el tipo de idiosincrasia natural que puede tener cualquier juzgador, vamos a mencionarlo así como usted lo dice, me toca un juez garantista, me toca un juez legaloide, uno con aplicación taxativa de las normas. Bueno, yo en particular, en esta forma de proceder, yo coincido plenamente con el licenciado Mario Alfredo Castillo. Para mí, las 48 horas de retención no judiciales que debe tener una persona que ha sido detenida por la probable comisión de un hecho que la ley señala como delito, no debe empezar ni siquiera no debe empezar en el momento en el que ha sido puesto a disposición del Ministerio Público, ni cuando se le hace el acuerdo de retención, ni tampoco en el momento en el que se hace la inscripción en el Registro Nacional de Detenciones. Desde mi postura, entendiendo este sistema de derechos fundamentales, que no tiene nada que ver garantía, no, son derechos fundamentales ya establecidos en la Constitución, ya establecidos en los tratados internacionales, incorporados a nuestra normatividad secundaria, y que todos en conjunto establecen el núcleo duro del derecho a la libertad deambulatoria. La pregunta es, ¿en qué momento se está rompiendo el derecho fundamental de la libertad? Cuando se te sube a una plataforma que, para empezar, a veces funciona, a veces no, y a veces tampoco, porque a mí, cuando me ponen personas a disposición que me informen mi aparato administrativo, licenciado, tenemos detenido, a ver, mándame la puesta a disposición para saber cómo estuvo, y me aparece el número del Registro Nacional de Detenciones, y yo ingreso, no hay nada. Entonces, por una parte, la policía me dice, ya lo di de alta, y por otra parte me dice el sistema, aquí no tengo nada. A ver, para empezar, ¿no? El acuerdo de retención, pues es obviamente un tema de calificación preliminar que hace el Ministerio Público. Es decir, bueno, ok, X policía preventiva, X policía de proximidad, determinado corporación de seguridad, policía, marina, Fuerza Aérea, lo que ustedes quieran, me trajeron a una persona. Cabe aclarar que ni policías,
que ni agentes de proximidad ni elementos de las Fuerzas Armadas están calificadas para determinar si una conducta es o no un delito o tiene apariencia de derecho. Ese es mi trabajo como juez, ni siquiera el Ministerio Público. El Ministerio Público se forma una idea, esa idea en esa detención no judicial la fundamenta en su acuerdo de retención, pero ahí no es cuando la libertad deambulatoria se ve vulnerada. ¿Cuándo se ve vulnerada? En el momento en el que el agente captor determina que en base a sus atribuciones de ley tiene elementos para detener en flagrancia a una persona. Y es en ese momento en el que una persona es retenida en su libertad deambulatoria en la que nacen los derechos de la defensa técnica adecuada. Y el primer momento es simple y sencillamente darle lectura de sus derechos. No rellenar formatos, no. En la que el agente captor le explique precisamente a la persona por qué te estoy deteniendo, a qué hora te estoy deteniendo, cuál es la razón de tu detención y por qué, discúlpeme, me va a tener que acompañar. Obviamente, los derechos de defensa técnica adecuadas, pues necesitan de que se explique por parte de un defensor. Bueno, la policía no puede traer defensores en las patrullas, eso no va a pasar, nunca pasará. Pero cuando se da la detención y una persona es detenida, se le explica su razón, se le hace entender que se está cometiendo un hecho que tiene la apariencia de delito y se le leen sus derechos para que no se autoincrimine, para que no sea motivo de torturas, actos crueles o otros tratos inhumanos, es en ese momento en el que comienzan los derechos de defensa. Y es el momento en que debe empezar a correr las 48 horas para ser puesto a disposición de un juez de control, porque no hay otra. El derecho fundamental, la excepción comienza a partir de que es detenido en su libertad deambulatoria. Y no lo digo yo, simplemente está en la Constitución, está en los tratados internacionales, está en las resoluciones de la Corte Interamericana y también de otras cortes, principalmente africanas, por ahí es donde me he encontrado algunos precedentes, y también toda esta normatividad conjuntamente con nuestra legislación secundaria, pues es el núcleo duro del derecho. Y hay que ser sinceros, las herramientas tecnológicas nos ayudan mucho. No es un tema de que haya tráfico, de que haya mal clima, de que no hay. Las corporaciones policíacas traen sus radios, están conectados a una red nacional, cualquier elemento de seguridad, en el radio Matra, en el radio de largo alcance, señores, tengo un detenido, vayan preparando al Ministerio Público. Entonces, por muy circunstancias que haya, las posibilidades tecnológicas, la defensa de los derechos fundamentales de cualquier persona que ha sido detenida, legal o ilegalmente, comienzan a partir de ese momento en el que se le restringe su libertad deambulatoria. En lo particular, la tesis que menciona el licenciado Castillo, con número de registro 182373, que es del año 2003, yo como juez de control que aplica el Código Nacional de Procedimientos Penales, no me son aplicables las jurisprudencias de la novena época, porque no están basadas en la reforma de derechos humanos, ni tampoco hay identidad normativa ni fáctica con el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como con códigos de procedimiento, el Código Federal de Procedimientos Penales y los códigos de procedimientos penales de los estados. Esta es mi postura, licenciada Karen. Bien. Ahora usted, comandante, ¿qué postura tiene en cuanto al cómputo de las 48 horas? Sí. Hace un momento fue casi un caso ideal. Voy a ser ahora un poco más práctico, un poco más real. Yo estoy de acuerdo con su señoría. Estas reformas de 2008 o 2011 de derechos humanos
nos han obligado a ser más profesionales. Definitivamente es bueno, el actual sistema así lo requiere, hipergarantista. Una detención no se hace como la platicamos, muy rara a la vez. Una detención requiere esfuerzo físico. Estoy de acuerdo con señoría, de antemano lo digo, son cuestiones que no están en la ley. De hecho, como les mencioné, hay un apartado donde yo puedo informar por qué tuve dilación en el tiempo, justificar el tiempo que me llevó cumplimentar una aprehensión, una detención, una puesta a disposición. Regularmente la gente no va a abordar una unidad policial nada más porque nosotros le digamos y le expliquemos y tratemos de ser lo más respetuosos posibles. Está el resto de la gente, es difícil detener, es nuestro trabajo, por supuesto que sí, pero es algo real. Por eso están los 5 niveles del uso de la fuerza, que también es un apartado del IPH que tenemos que requisitar al momento de comparecer con el señor agente del Ministerio Público. Justificamos el uso de la fuerza y una vez arriba de la unidad vamos leyéndole los derechos, se los vamos diciendo y le volvemos a preguntar, ¿los entendió? Así todavía estemos enfrascados en tener el control de la persona, de acuerdo al nivel del uso de la fuerza, que regularmente son técnicas de control a manos vacías. No usamos ningún tipo de arma. En ese momento ya vamos yendo hacia la sede ministerial. La mínima unidad de operación para toda policía es el binomio. Tratamos de hacerlo lo mejor posible. Si somos 3, mucho mejor. Como dice su señora, como dice el abogado Mario, en ese momento nosotros vamos ya haciendo el Registro Nacional de Detención. Como les dije, lo traemos ya en los celulares. Por supuesto que sí vamos reportando por radio. Por supuesto que vamos pidiendo el otro registro. Lo ideal sería que llegando a la sede ministerial ya estuviera un agente o un auxiliar del Ministerio Público listo para darnos un número de carpeta. Inmediatamente que nosotros presentemos al detenido con su certificado, le demos los 2 folios de registro que requiere para iniciarla e inmediatamente se diera. Los tiempos irían perfectamente, no tendríamos ninguna dilación, podríamos justificar todo, no habría ningún problema para el término constitucional, pero no es así. Cada alcaldía ahora, no todas las sedes ministeriales manejan detenido, no reciben detenido todas en el caso de las desconcentradas. En Gustavo Madero son 8 sedes y solo reciben 2. Que en Iztapalapa son 10 sedes y solo reciben 2 también. Aunque tenemos la obligación de ir a la sede más próxima, tal vez nos quede un poco más lejos. Tal vez no haya médico. Ahí se nos va incrementando el tiempo. Vamos a llegar con el señor agente del Ministerio Público y nos va a decir que está ocupado, que no nos puede iniciar la carpeta. Ya vamos llenando el IPH porque el IPH va a mano. Ahora, amén de que si tenemos que llevar un vehículo, tenemos que llevar más indicios, tenemos que hacer tenemos que localizar más, tenemos que hacer inspecciones, porque les hablé del caso casi de nada más de llevarnos al detenido. Si tenemos que acercar también al denunciante, a la víctima, tenemos que solicitar otra unidad, por ejemplo. Y en eso ya se nos incrementó la hora que menciona el licenciado Mario. Y si todavía llegamos a la sede y nos tardan media hora más, o tal vez hasta 1 hora más, entonces sí. Tenemos más tiempo para hacer el registro nacional, bien lo mencionó, me voy a excusar, no voy a ser yo tan técnico, me voy a excusar, voy a ser más práctico. Al hacer yo el registro nacional, si hubo fallas, si no me recibieron el reporte, si lo hago yo después, de todas maneras tengo que dar los tiempos reales. Tengo que dar los tiempos de detención, los tiempos de lectura de derechos. Por eso le digo que a veces lo hacemos casi todavía controlando a la persona, todavía restringiendo los movimientos. Y si nos firma o no nos firma, por eso vamos 2, para el momento de la comparecencia ante el agente del Ministerio Público, decirle que no fue su deseo, por ejemplo, firmarnos la Carta de Derechos. Estamos llenos de cámaras, eso lo saben mejor ustedes, y se los digo con todo respeto a los postulantes. Pueden ir a revisar lo que nosotros rendimos en un IPH, lo que nosotros rendimos en una comparecencia de puesta a disposición. Y ahí se van a ver todos los tiempos. Pero aún así, si yo hago un buen llenado de mi IPH, justifico por qué.
¿Por qué me tardé tanto en trasladarlo, en subirlo, en controlarlo, en ir a una sede, en ir a buscar un médico a otra sede, en acudir a otra donde me acepten? Ahora, hablo de las desconcentradas. Si hablamos de las centrales, por ejemplo, la de niños, niñas y adolescentes, recibe de toda la ciudad. Inmediatamente no les van a aceptar una puesta a disposición. Va a haber más tiempo todavía y es lo que hay que justificar. Y ahí viene el famoso encuadre, cuadrar los tiempos. No coincide, por supuesto, la hora del acuerdo de retención con la hora de la detención. De acuerdo estoy que se debe de tomar desde que le limitamos sus movimientos físicos, desde ahí debe de contar, porque desde ahí está detenido. Y este es en una puesta a disposición. Si me permite, voy a irme un poquito con lo que mencionó el licenciado Mario. En una orden de cateo, nosotros ingresamos, sí, o sea, efectivamente, viene bien especificado qué es lo que vamos a buscar, a quién vamos a prender, a qué nos vamos a limitar. Si nosotros entramos y hacemos detención, no vamos a hacer el registro, y eso está consciente la gente del Ministerio Público que va a cargo de la orden de cateo. Tenemos a la gente ahí hasta que terminemos todo, hasta que terminemos toda la búsqueda. Y creo que lo hemos visto porque eso se ve en los medios, es viral, como primero hacemos toda la diligencia y después nos dirigimos con los detenidos, los indicios y todo lo que resulte a la sede ministerial. Y hay veces que hasta la sede ministerial se están haciendo los reportes del Registro Nacional de Detención y pueden cuadrar ahí. En una orden de aprehensión, personalmente, si me permiten, es todavía más fácil. Una orden de aprehensión es llegar a controlar. De hecho, traemos copias fotostáticas, porque le damos una copia al detenido, le damos una copia a la gente que esté con él, para que vea dónde está, le estamos informando, le hacemos la lectura de derechos, lo certificamos, ya casi tenemos el informe, porque ahí sí no hay tanto problema a su señoría, de que lo estamos poniendo a disposición. Ahí no hay tanto problema en las órdenes de aprehensión. Hay problema en los cateos y hay problema en las puestas a disposición por flagrante delito. Es todo lo que tenemos que considerar. Digo, no todas las sedes reciben detenidos. Hay sedes centrales que tienen demasiado trabajo. Tenemos que cuadrar, junto con el agente del Ministerio Público, hasta donde nos permita la ley. Si nosotros también caemos en demasiada dilación, nos va a aceptar la puesta a disposición, pero al mismo tiempo va a dar vista al órgano de control de todo lo que tuvimos y le va a dar libertad si es que así lo determina el agente del Ministerio Público. Son todas las circunstancias que rodean. Y para terminar, de acuerdo estoy, o sea, el cómputo se debe de hacer desde que lo tenemos detenido. Por eso es que tenemos que hacer rápido el registro. Lo que tenemos que buscar es más la coordinación con el agente del Ministerio Público, para que también él considere esos tiempos, porque si me permiten, estamos en un lado, pero falta el otro lado también. Cuando están feneciendo las 48 horas, se tome desde donde se tome, y tenemos que llevar al detenido para ser ingresado a un centro de reclusión, viene la otra parte. No nos dan la hora desde que lo ingresamos a las aduanas. Nos dan la hora de ingreso 2, 3, 4, hasta 5 horas después. Por ejemplo, en el reclusorio norte, y si hay compañeros que están escuchando, no me van a dejar mentir, 4 o 5 horas esperando que nos den un sello de ingreso. Y ahí todavía se nos fue un poquito más las 48 horas. Entonces, son todas las cuestiones que tenemos que considerar y es como nos estamos apretando. Ya es raro la gente del Ministerio Público que considera las 48 horas. No tiene 48 horas. Estamos demasiado apretados porque no son las 48 horas. Él también se tiene que cubrir tanto al principio como al final. Y nos tenemos que cubrir todos porque a fin de cuentas somos auxiliares y tenemos que. Pero sí, les pediría también que viéramos la parte final. Porque estrictamente así como nos piden que se considere el término constitucional que empiece desde que detenemos sus movimientos físicos, desde que lo detenemos materialmente, también deberían de considerar que una vez que está en la aduana, ya está a disposición de su señoría. No tenemos por qué estar esperando 3 o 4 horas a que no sé, del jurídico nos den un sello, porque también viene en detrimento de estas 48 horas y viene en detrimento de lo que estamos buscando nosotros, que es
procurar auxiliar al Ministerio Público para que realice su trabajo. Y así son infinidad de cosas que les puedo comentar con todas sus señorías, señores abogados, maestra, de lo que es una detención. Ninguna detención es tan sencilla como la estamos platicando. Por supuesto que no. Es nuestro trabajo, debemos de realizarlo. No tenemos que argumentar ninguna excusa, pero somos reales. Si está bloqueado el eje central, no vamos a pasar al reclusorio, no vamos a pasar a la sede. Y estamos en un lugar donde siempre es así. Pero un IPH debidamente requisitado y una comparecencia también de nosotros debidamente rendida ante la gente del Ministerio Público, no nos representa mayor problema. Tenemos los tiempos, tenemos el espacio y sí se puede justificar todo. Y sí, nada más sería definir bien dónde empiezan y dónde terminan las 48 horas del término constitucional. En su calidad de abogado, ¿en qué postura se encuentra tras lo manifestado por el comandante? Pues se entiende la carga de trabajo, ¿no? Se entiende que ninguna detención es fácil o sencilla como él lo menciona. Creo que sí, también ellos también se enfrentan a varias circunstancias que no está en sus manos a veces de manejar, como por ejemplo el tráfico, ¿no? Pero también creo que el informe policial homologado te permite justificar eso, te permite decir, no, hay tráfico, se me cruzó la ambulancia, se atropellaron al motociclista, entonces ya no pudimos pasar. Incluso esta hora que mencionaba que hay de desfase, puede que sea justificable esa hora, pero también hay elementos que a partir de las 4 de la tarde ya llegan a la sede ministerial y suben el uniforme policial homologado hasta las 5 de la tarde, ¿no? O sea, eso también y ahorita que lo entiendo, que lo menciona el comandante, lo entiendo por toda la parte administrativa que tienen, pero creo que también es muy claro el Código Nacional y la Ley Nacional de Detenciones, donde dice inmediatamente darle parte al Ministerio Público, ¿no? Entonces, en cuanto lo detienes, tal vez el sistema registracional de detenciones no esté funcionando o exista mucho tráfico, pero sí debe haber un registro, incluso también los lineamientos que mencionabas para la detención, mantenimiento registracional de detenciones, da 5 horas incluso para subir el registro nacional. Y creo que esas 5 horas son variadas precisamente previendo esto que menciona el comandante, que no hay tiempos, que hay circunstancias que no funciona el sistema, para que precisamente, o sea, se le da vista al Ministerio Público, aunque tal vez después de 5 horas yo esté haciendo el Registro Nacional de Detenciones. Incluso se permite un perfeccionamiento del Registro Nacional de Detenciones, porque ya cuando el Ministerio Público califica de legal la detención, él incluso a veces hasta complementa lo que faltó, ¿no? De Registro Nacional, como nacionalidad, CURP, todo lo que pide actualmente. Entonces yo creo que es viable y es factible lo que menciona, que una detención no es sencilla, pero también creo que en los lineamientos está previsto estas circunstancias que les dan un lapso hasta de 5 horas, ¿no? Pero muchas veces el punto es que no le dan vista al Ministerio Público ni por radio, le dan vista al Ministerio Público ya hasta que tienen al detenido en la agencia, ¿no? Yo creo que también faltaría, como bien menciona también el comandante, capacitación a los policías de los diferentes estratos para decirles, si tú le das o le llamas al Ministerio Público, le dices que está detenido tal persona, el Ministerio Público ya tiene conocimiento. Entonces ya no se vulnera en las 48 horas, porque ya tal vez el Ministerio Público tenga, al momento que llegan los policías a la sede ministerial, tenga mucho trabajo, pero él ya tiene conocimiento de que hay un detenido y que tal vez se tardaron 2 horas por el tráfico. Entonces tienen otras 3 horas adicionales para poder hacer registración de detenciones bien, pero no lo hacen, no entiendo por qué eso no lo hacen, ¿no? Pero 3 horas es suficiente para redactar el por qué hubo la demora en la disposición, ¿no? Pero sí creo que falta un poquito, hemos avanzado mucho en la cuestión de las detenciones, pero sí estaría como explicarles a los elementos policíacos que pueden hablar al Ministerio Público y decirle, oye, llevo a tal persona detenida, no sé cuánto te vas a tardar, pero que exista algún registro, ¿no? Y tal vez, como bien lo mencionan, falta aclarar realmente a partir de cuándo comienzan las 48 horas, y como defensores pues podemos apelar a estas 48 horas porque nuestro trabajo es sacar a la gente de la cárcel, ¿no? Y así como el trabajo de
de los policías aprensores es justificar que realmente estaba cometiendo el delito y que esta persona lo cometió y argumentarlo, ¿no? Entonces, esa laguna pues no ha sido aclarada ni por los legisladores, ni tampoco en un lineamiento o reglamento que pueda existir, ni por los legisladores locales, ni tampoco por las partes administrativas de la Secretaría de Seguridad Pública, ¿no? Creo que eso, pues, a nosotros como defensores nos sirve. ¿Por qué? Porque nos permite argumentar una ilegalidad de la detención de partir de que lo tienen detenido. Y nos ayuda a poder obtener libertades. Pero también es cierto que hay policías que sí se llevan a la persona a dar un paseíto y después lo presentan, ¿no? No digo que sea generalizado, no digo que sea el común denominador, pero sí he visto algunas carpetas que sí, o sea, no justifican esa hora, por ejemplo, ¿no? O sea, te detengo a las 3, le doy parte del Ministerio Público a las 4 sobre extraordinarias de detenciones y a las 5 es cuando ya lo presento ante la sede ministerial. ¿Qué pasó de las 3 a las 4? Esa hora queda a la duda razonable, ¿no? Porque no sabemos si se lo llevaron a dar una vuelta, si realmente hubo tráfico, y si hubo tráfico o hubo algún percance, tienen nuestras 3 horas más a partir de que llega a la sede ministerial para aclararlo en su informe policial homologado. Pero creo que también a veces los elementos policíacos dicen, ya lo presenté, pues ya ahí nos vemos, ¿no? Hasta ahí yo ya me quiero ir. Y creo que es esa parte, pero a nosotros como defensores, lo hablo o a mí como defensor, esa laguna que existe en los procedimientos, en las partes administrativas, incluso en las legislaciones nacionales y locales, pues es lo que nosotros utilizamos para meternos y lograr algunas libertades, ¿no? Y también reafirmo mi postura, o sea, yo lo consideraría como a partir del momento en que se le toma, se le detiene su libre tránsito a la persona y su libertad, ¿no? Tan es así que están reconocidos en la Convención Americana de Derechos Humanos, y como también mencionaba el licenciado Juan Miguel, haciendo un derecho comparado con el sistema africano y europeo, y hay antecedentes que podemos, tal vez no están reconocidos totalmente en la Constitución, pero sí le podemos argumentar al legislador, o en este caso al juzgador, la normativa interna, y como bien podría ser un cierto tipo orientador las otras convenciones americanas, pero son derechos humanos que son reconocidos internacionalmente, ¿no? Pero creo que a partir de la serie, respetando esos derechos humanos, a partir de las 48 horas contarían a partir de la detención que hacen los policías aprensores. Bien, gracias, licenciado Mario. La misma postura, su señoría, referente a lo que manifestó el comandante, ¿qué nos podría referir usted? Y de igual forma, si pudiese compartir algunos tips para los abogados postulantes de cómo poder debatir en cuanto al control de detención, y obviamente bajo los estándares que ustedes como jueces tienen. Bueno, primero que nada, pues reconocer la labor que hace el comandante Juan Carlos. Creo que dentro de todo el aparato de justicia mexicana en sentido penal, los más expuestos y ahora sí que los más mal pagados son ellos, ¿no? Evidentemente estamos ya en el mundo del ser versus el deber ser, ¿no? Siempre yo no he conocido una sola detención que sea sencilla. No es como que le abra la puerta y súbase, y sí, se sube tranquilamente a la camioneta, no. Es natural y es comprensible, instintivo que todos los seres humanos al momento de ser detenidos, pues van a oponer resistencia, ¿no? Creo que las experiencias que yo tengo, a diferencia de las del comandante Juan Carlos, yo, por ejemplo, pues les digo, vuelvo a repetir, yo que pertenezco al estado de Zacatecas, a diferencia de lo que se vive en la Ciudad de México, ellos tienen aprehensiones urbanas, en donde hay tráfico, semáforos, obras, segundos pisos, manifestaciones en Reforma, y pues hay ministerios públicos para atender a 15 millones de personas, o sea, es una bestialidad, ¿no? Entonces, personal suficiente, pues ahora sí que nunca van a tener. Yo en mi caso, nosotros por nuestra infraestructura, orografía, medios de comunicación, nosotros somos muy rurales.
Nosotros los problemas de traslados nos los topamos con la distancia en cuanto a las sedes ministeriales y los lugares en donde se dan las detenciones. Voy a poner ejemplos muy sencillos. Nosotros, por nuestra propia naturaleza rural, provinciana, en las comunidades, el día de la fiesta del santo, se hace la fiesta y generalmente hay pólvora, hay danzantes y el baile que no falta, ¿no? En los bailes, pues no falta el que se echa su cheves, no falta el que ve a la muchacha con el otro pretendiente y pues se inicia el pleito, ¿no? El problema es que nosotros, por ejemplo, nosotros tenemos comunidades rurales que en vehículo, hasta el lugar para trasladarlo donde está la sede del Ministerio Público son 4 horas. Y eso cuando el camino está decente, que lamentablemente no tenemos la mejor infraestructura de caminos. Efectivamente, lo dice el licenciado Castillo, el problema es saber qué pasa en esas 4 horas. No generar la duda razonable de que el elemento captor haya incidido en un tema de incriminación, de que no se hagan suposiciones que en lo particular yo no creo que pasen, a mí no me ha tocado, yo nunca lo he visto, de generar actos de investigación, de que se ponga información en el IPH que no sea la más apegada a la realidad. Las demoras me parecen que en mi caso, por lo menos de las que yo he visto, pueden ser perfectamente justificables. Desde el clima, desde las condiciones de los vehículos, me ha tocado platicar con comandantes de la Fiscalía de aquí de Zacatecas, pues que sus vehículos pues funcionan 1 hora, se calientan y tienen que esperar a que la patrulla se enfríe, ¿no? Entonces, pues van avanzando en pedacitos, van avanzando en tramitos y pues bueno, la cosa se complica, ¿no? El tema es que tanto la actividad policial como la actividad ministerial, a mí como juez, me genere certidumbre de qué es lo que realmente sucedió, que se establezcan las horas en las que se dio la noticia criminal, el reporte al 911, la simple denuncia al comisario, al comandante, al de la policía de proximidad, al que sea. Obviamente, cuando un policía lleva a una persona detenida, yo siempre se los he dicho, agentes de policía, lo primero de ustedes es su seguridad. Esa persona, antes de que los detuvieran, estaba dispuesto a matarlos a ustedes, si es que si traía una pistola. ¿Cómo anda un policía? Pues con adrenalina, con la fuerza, con la sangre caliente, porque hace 5 minutos ese pelado estaba dispuesto a matarme y ahora lo traigo aquí a un lado. Sí, lo traigo esposado, pero obviamente siempre va a generar resistencia. Y yo se los digo, sin ningún problema, lo primero que deben garantizar los elementos captores es su propia seguridad. Cuídense. Para eso están los 5 niveles de la fuerza. Utilícenlos. Si no hay la primera, la segunda, la tercera y si no, al máximo. Punto. Eso ya es una cuestión de que lloren en mi casa, que lloren en la de él, pues que lloren en la de él. Así simple, sencillamente. No es un tema de barbarie. Es un tema de que se están ejerciendo los 5 niveles de la fuerza. Yo como juez de control, ¿qué es lo que voy a buscar? ¿Qué es lo que necesito ver para que se me generen condiciones de debate y poder determinar si una detención en flagrancia la voy a calificar de legal o no? Primero, los casos en donde se decreta de ilegal una detención, por lo menos aquí donde yo trabajo, son la excepción. Yo puedo decirles que el 95% de los asuntos donde se me presenta un detenido, se califican de legales. Y por así mencionarlo, de ese 95%, más del 70% se va sin debate. Por las prisas, porque el asunto no merece la pena, puede ser motivo inclusive de una suspensión inmediatamente, un acuerdo reparatorio, lo que ustedes quieran. Y
70% de las audiencias nunca me van a generar debate en el control de atención. Pero en las que sí me debaten, ¿qué es lo que yo voy a verificar? En primer lugar, para generar un debate y yo poder tener conocimiento de las cosas, necesito que el litigante estudie el informe de policía homologado. Recuerden, yo no los puedo ver, yo no puedo ver el informe de policía homologado, yo no puedo ver la carpeta. A mí lo que yo voy a saber es por medio de lo que me dice el fiscal y lo que me dice la defensa. Entonces, apelando a los criterios de objetividad y lealtad, pues yo necesito que las partes me expliquen en primer lugar una coherencia cronológica. Eso es lo primero que yo voy a revisar. Voy a revisar en primer lugar que los tiempos sean adecuados y sean coherentes. No se me puede dar una inspección de persona, una detención, una lectura de derechos en 3 minutos. El comandante lo sabe. Se batallan 5, 10 minutos en detener, en amagar, en poder controlar a una persona, que se bajen los ímpetus. Si me dicen, oiga, ¿sabe qué? Lo detuve a las 13 horas, a las 13:01 le leí a las 13:02 le hice inspección y a las 13:03 le leí los derechos, pues obviamente eso no va a pasar. Y obviamente ahí el Ministerio Público pues tiene un problema porque después va a tener que hacer cuadrar sus cuentas. Pero ¿qué es lo primero? Todo litigante que llegue a hacer un debate de control de atención, lo primero que debe hacer es generarme una congruencia, una coherencia cronológica. Y a partir de que esa coherencia se rompa, son elementos que me hacen pensar que no se siguieron las formas. Y como dice el licenciado Castillo, generan duda razonable en cómo están sucediendo los hechos. También ese desfase de tiempos es importante porque hay que ver qué actos de investigación se realizan en ese momento. Si la detención se extiende por mucho tiempo, sin presencia ministerial, y se generan diversas series de actos de investigación, pues va a existir el tema para querer debatir. El otro punto que yo trato de revisar de manera toral es ver las condiciones de la flagrancia. Obviamente, pues, si te agarran con las manos en la masa, pues ahora sí que prácticamente estás atorado, carnal, no hay nada que hacer. La esperanza es que el delito admita una suspensión y el defensor va a llegar, ¿sabe qué? No voy a debatir ni detención, no voy a debatir ni vinculación, vámonos directo, terminemos las etapas y vámonos directo a la suspensión. Sí, pero ¿qué sucede cuando la congruencia y la coherencia cronológica son adecuadas? Ahora lo que yo tengo que ver y lo que yo espero en un debate de control de atención es que se realicen la flagrancia, que se sustenten objetivamente los supuestos de flagrancia, es decir, que sea detenido inmediatamente después de cometer el hecho, o por señalamientos de la persona, o por temas que tengan que ver con que se le encuentre, o que se le haga una detención, una persecución ininterrumpida, ese tipo de cosas, o que se le encuentren objetos del delito. A mí me ha tocado casos en las que se detienen por narcomenudeo, así se los digo, se los detienen por narcomenudeo, y a la hora de la narración de la carpeta de investigación y de las constancias que integran el IPH, pues no hay registro ni inspección de objeto ni de sustancias. Entonces, sí, fue detenido, no hubo dilación, los tiempos coinciden, todo normal, lo presentan dentro del término de ley. Oiga, es que esta persona andaba vendiendo hierba mala. Ok, gracias. ¿Y dónde está la hierba? Ah, no, pues es que el movimiento... Esas son las incongruencias que pueden suceder al momento
de que se presente este tipo de flagrancias. Oye, es que lo estábamos deteniendo porque estaba vendiendo narcomenudeo con fines de venta. Ok, lo detienen, lo suben, todo bien. ¿Y dónde está la sustancia? Entonces, tiene que haber no solamente una congruencia, una coherencia cronológica, sino que tiene que haber una congruencia objetiva con lo que se está platicando y se está reseñando. Generalmente, cuando los abogados litigantes establecen estos puntos cronológicos, los logran desarmar, ya sea por argumentos defensivos o inclusive aportando datos de prueba que también se permiten, inclusive medios de prueba, ahí sí, la verdad es que prácticamente está garantizada que se decrete de ilegal una detención. Les digo, no es aquí no es la regla, es la excepción, pero generalmente cuando surgen y se forman estas posturas, se hacen. No digo que sean de abogados particulares, la verdad es que la mayoría de las veces que he decretado de ilegal la detención, pues son abogados defensores de oficio. Me ha tocado ver personas, me ha tocado saber de personas en delitos culposos, un accidente de tránsito, hasta 12 horas retenidos en la agencia de tránsito, en las policías de vialidad, pues 12 horas está completamente injustificado. Otro caso que recuerdo es el de una mujer que es detenida por la policía de proximidad, pero como no había elementos femeninos en turno, la policía de proximidad la tuvo retenida 8 horas porque pues no había una dama que le hiciera un auscultamiento a la muchacha y pues obviamente esas retenciones inciden toralmente en los resultados de la carpeta de investigación y evidentemente en su momento fueron reseñados y motivos de que se decretara de ilegales las detenciones. Cedo el turno a la siguiente persona. Muchas gracias, su señoría. Muy interesante esta intervención de usted porque nos deja, sobre todo al público que a lo mejor no está tan acostumbrado a temas legales, eliminar un poquito esa percepción tradicional de que todo el sistema está corrupto. Y me explico. Cuando vemos en la televisión noticias o escuchamos o leemos en Facebook algún periódico que informa que tal persona fue liberada porque su detención fue ilegal, luego la gente se avienta a escribir, es que el ladrón que llega con dinero sale libre, es que todo es culpa del juez, el juez es un corrupto. Y pues bueno, de toda la charla que hemos escuchado en esta noche, pues nos vamos dando cuenta que los diferentes agentes que intervienen, desde los cuerpos policiales, desde el Ministerio Público, hasta el mismo juez de control, tienen una participación muy individualizada, muy separada, pero que al final se concatena para llegar a un resultado que deseablemente sería poner tras las rejas o continuar el proceso penal con una detención calificada de legal con una persona que presuntamente cometió el hecho con apariencia de delito. Y no es que todos vimos que cometió el delito y lo liberaron y entonces ya hay un delincuente por las calles y es culpa del sistema. Entonces bien importante esta reflexión sobre la charla en general que pudiéramos obtener, ahí el panorama genérico para las personas que a lo mejor no están tan enfocadas en las partes técnicas de esta charla, el entender cómo intervienen cada uno de estos elementos, los cuerpos policiales, los agentes del Ministerio Público y los jueces en un fin común que tenemos, creo que como sociedad. Entonces, muchas gracias, su señoría, gracias comandante, gracias abogado, con estas intervenciones que han tenido nos han apoyado a clarificar y sobre todo a tener este punto de vista bien presente. Licenciada Karen, ¿algo más que comentar? ¿Algún punto que tengamos pendiente por tratar? Le cedo la voz, por favor. Gracias. Bien, pues nada más como último punto importante que estoy viendo el chat, que están un poco creo que confundidos. Última pregunta a los tres ponentes. Comenzamos con el licenciado Mario. ¿En qué momento empieza a realizarse el cómputo, licenciado Mario? A partir de que se detiene a la persona y se le priva de la libertad y su libertad ambulatoria. Bien, comandante Juan Carlos, ¿en qué momento se empieza a realizar el cómputo de 48 horas?
Sí, totalmente de acuerdo con el licenciado Mario Castillo y con su señoría, desde que se le detiene. Y nada más quisiera agregar que con todas las excelentes opiniones que han vertido, efectivamente nosotros tenemos los medios para justificarlo perfectamente. Siempre y cuando estemos actuando apegados a la ley, tenemos todo el tiempo para justificar todos los tiempos y hacer lo que tenemos que hacer. Que ustedes no nos tiren nuestro trabajo y se quede detenida la persona. Esa es nuestra función. Totalmente de acuerdo con el licenciado Mario Castillo y con su señoría. Desde que lo detenemos, empiezan las 48 horas. Gracias. Pues bien, ya escuchamos al comandante de Policía de Investigación, ya estamos al abogado penalista y a juez de control. Creo que ambos, y también de manera personal, coincidimos que el cómputo se empieza a realizar en el momento en el cual se da la detención. Esta de forma, es decir, desde que los policías te detienen, te inmovilizan de cualquier acto. Y pues creo que por nuestra parte ha sido todo y mucho una charla muy enriquecedora en cuestión de los diferentes criterios que pueden tener policías, jueces y abogados. Y más allá de eso, esos pequeños tips que nos compartió el juez, para nosotros los abogados postulantes poder tomarlos en cuenta y aplicarlos en las audiencias. Adelante, licenciado Roy. Muchísimas gracias, Lick. Pues no nos queda más que agregar. Creo que con esa respuesta concreta cerramos el título de la charla de las 48 horas en materia penal, el debate sobre en qué momento se debería de empezar el cómputo. Me agrada que haya consenso al respecto y sobre todo la justificación que hay detrás de ese consenso y que no nada más nos hayamos quedado con eso, el decir, pues es a partir de que se le detiene de manera material y punto, sino también el detalle que nos da el comandante sobre todas esas vicisitudes o problemas que se dan en el camino que muchas veces no alcanzamos a ver, que muy atinadamente su señoría por ahí comentó respecto a que son las personas más expuestas, las personas que están en el campo de batalla por ahí realizando estas detenciones, que son nuestros cuerpos de policía. Muchas gracias por los comentarios a todas y todos y muchísimas gracias por su intervención, licenciado Mario, licenciado Juan Miguel, licenciado Juan Carlos. Fue un placer haberlos escuchado, haber compartido sus puntos de vista con nuestra audiencia, con las más de 150 personas que nos acompañaron, que estuvieron por ahí en el chat comentando. Muchísimas gracias también a las personas asistentes a este foro. Esperamos contar con ustedes para futuras ediciones, tal vez con otros temas igual en materia penal, en donde esta visión tripartita desde 3 puntos de vista de 3 diferentes calidades que intervienen en el proceso penal son bien interesantes. Y licenciada Karen, gracias a usted por hacer este espacio posible, por la propuesta del tema, nuevamente por la colaboración para reunir a este panel tan calificado y con tan interesantes exposiciones que aportaron al contenido. Algunas palabras con las que se quieran despedir, estimados, por favor, adelante, si gustan primero, licenciado Mario Alfredo Castillo, lo escuchamos. No, pues agradecer la invitación y escuchar los diferentes puntos de vista de la parte ejecutora de las aprehensiones, que es el comandante, y también muy enriquecedor por parte de su señoría todos sus comentarios, y gracias también por aclararnos cuáles son los puntos de vista de los jueces de control para calificar de legal o de ilegal una detención, señora. Muchas gracias y un placer compartir con ustedes. Gracias, licenciado. Su señoría, licenciado Juan Miguel, unas palabras que nos quiera dedicar para despedirnos, por favor. Bueno, pues ya para despedirnos, únicamente agradecer a todos y cada uno de ustedes, licenciada Karen, licenciado Castillo, comandante Juan Carlos, gracias por sus aportaciones. Agradezco estos ejercicios de retroalimentación y sobre todo de divulgación científica jurídica. Espero que los comentarios hayan sido nutritivos y que se lleven una pequeña experiencia de este ejercicio. Que tengan todos una excelente noche. Muchísimas gracias. Sí, comandante Juan Carlos, por favor, también nos podría dar unas palabras de despedida. Licenciado, primero, muchas gracias por la invitación. De verdad que son los espacios que necesitamos porque, como bien lo menciona, somos las diferentes partes
que estamos participando en la procuración e impartición, su señoría, de justicia, y son los que nos ayudan a aclarar ciertos puntos que tal vez no tenemos muy en claro. Le agradezco a la maestra Karen también. Especial agradecimiento a las palabras de su señoría y, por supuesto, reconocer el amplio conocimiento que tiene el licenciado Mario Castillo. Personalmente es algo que me alimenta, algo que me llevo y que voy a aplicar como operador del sistema. Les agradezco mucho la invitación, reconozco todo su conocimiento y quedo a sus órdenes. Buenas noches. Gracias, comandante. Licenciada Karen, ya nuevamente le reitero el agradecimiento al estar presente como moderadora de este panel y también le pediría que por favor ya nos despidiera con unas últimas palabras a nuestro público. En la misma tesitura, Liga, agradecerle a todos y cada uno de los intervinientes aquí presentes. Realmente, pues creo que todos nos llevamos un poco de conocimiento en cuanto a las cosas que cada uno posee. De igual forma, licenciado Rob, por el espacio que nos brindas para poder retroalimentar no nada más a los estudiantes, creo que también nosotros como abogados postulantes, como órgano judicial y como órgano operativo, pues nos llevamos algo de cada uno de los aquí presentes. Gracias. Perfecto, pues muchísimas gracias nuevamente a todas y a todos, a nuestra estimable audiencia. Espero que haya sido de su agrado el panel. Por ahí trataremos contestar a los comentarios que nos vayan dejando en el chat. Pero por esta noche ha sido todo de nuestra parte. Cuídense mucho y que pasen un excelente cierre de semana. Hasta luego, muchas gracias.